Bienvenidos a un nuevo video del canal. Hoy vamos a ver los cimientos básicos de lo que es cantar. ¿Qué es cantar? ¿Quién es un cantante? ¿Quién no es un cantante? Y les voy a enseñar ejercicios muy sencillos para que ustedes puedan empezar a cantar. Este video está obviamente orientado para aquellos que les encantaría cantar, pero creen que no tienen condiciones y no pueden mantener una nota, no pueden afinar, no pueden hacer nada. Si tu nivel es un poquitito más avanzado, te aconsejaría que también te quedes al menos a verlo una vez, porque vamos a aprender algunos conceptos que quizá no estás manejando, y siempre rever los cimientos de nuestra disciplina nos hace pilares más sólidos a la hora de cantar, ¿no? Nos hace entender los fundamentos básicos de la voz. Hay tres elementos principales mediante los cuales vamos a decir que alguien canta, y son los pilares principales por los cuales digo que muchos artistas de hoy por hoy famosos no cantan. ¿Cuáles son? Muy bien, entonar notas, poder manejar el tempo y tener un mínimo control de nuestra tímbrica. Entonces esos son los tres elementos: entonar, tempo y tímbrica. Pilar 1, la afinación. Bueno, para poder afinar tienen que ser capaces de controlar el flujo de aire, es decir, la intensidad con la cual emiten el aire. Vamos a intentar hacer una nota que es esta. Objetivo, bueno, que no pase esto. Vamos a intentar hacerlo para que ustedes vean cómo están con esto, y ahora les paso un ejercicio para empezar a solucionarlo. Cuenta de 4, vamos conmigo. 1, 2, 3, va. De nuevo. Ustedes van a decir, bueno, Luis, pero a vos ya te sale. Buenísimo. Tengo acá una compañía. Este método se llama Luxbox y es una botellita de agua con una manguerita que yo normalmente le estoy manejando. Soy un tenor ligero en unos 32 centímetros. Pero pueden entrar a la página de Luxbox y ver qué medida les queda cómodo. Si ustedes quieren afinar, tienen que poder controlar el flujo de aire. Bueno, vamos a soplar inflando los cachetes. Yo voy a alejarlo porque ya veo que tiro agua al piano. Vamos a soplar y vamos a intentar de que la burbuja llegue al mismo lugar todo el tiempo. Si logramos que el impacto de la burbuja esté llegando al mismo lugar todo el tiempo, quiere decir que estamos manejando la misma intensidad de aire. O sea, que estamos manteniendo la afinación. Probemos. Yo les aconsejaría que se pongan frente a un espejo a soplar y traten de controlar distintas intensidades. Primero fíjense que la burbujita llega a una altura, luego llega a otra, y que se mantenga. Pueden buscar una botellita que no tenga ningún tipo de relieve como esta, era la única que tenía a mano. Es más, pueden hacerle líneas a su botellita y decir, bueno, línea roja, vamos a soplar y que siempre llegue a la línea roja. Si pueden hacer eso, están controlando su flujo de aire, o sea que están manteniendo su afinación, ¿ok? Si ven que más o menos les está saliendo esto, vamos a probar a hacerlo con una nota. ¿Soplamos? Bien, vamos a intentar hacer 3 notitas en sentido descendente. O sea que van a ir descendiendo. Son 3 notas. La primera es la siguiente es y la siguiente es Son 3 escaloncitos. Y el tercero es un escalón chiquitito, muy chiquitito, que se llama semitono. Y luego van a exhalar y van a inhalar. Cuenta de 4, prueban a hacerlo conmigo. 1, 2, 3, va. Exhalan, inhalan, otra vez. Ahora vamos a trabajar con la I. Su turno, aire. Voy a volverlo un poquitito más agudo. Necesitan ir trabajando sus fonemas, sus sonidos en distintas alturas. ¿Por qué? Es distinto el control del flujo de aire. A medida que la nota sea más alta, va a demandar de una mayor intensidad en el flujo de aire
Y que ustedes puedan controlar esta nota, no quiere decir que van a poder controlar esta. ¿Cómo van a aprender a controlarlo? Bueno, van a hacerlo. Cuando vean que están desafinando mucho, pueden volver a la botellita. Y de hecho, si se fatigan, pueden agarrar la botellita y simplemente soplar. Vamos con la misma secuencia de notas, pero más aguda. Vamos a subir el tono. Eso quiere decir que se va a volver más aguda. Cuenta de 4. Esta es la nota, pero la hacemos con I. Y 1, 2, 3, va. Van solitos. Exhalo. Van. Muy bien. Recuerden que pueden probarlo en distintas octavas. ¿Cómo sería esto? Bueno, si esto es Do, yo lo que hago es decir Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si bemol. Y después que sigue Do, arriba. Entonces podríamos hacerlo en el Do consecuente que tenemos por encima del Do. ¿Cómo quedaría arriba? Abajo. Y esto podría ir incluso más bajo. No importa dónde lo hagan, mientras tengan un control de su afinación, ya tenemos el primer pilar, ¿ok? Otra vez, hay muchos géneros hoy por hoy que se caracterizan por tener mucho autotune, con lo cual el cantante puede hacer una sola toma. Total, no importa si afinó o desafinó, y hay algún ingeniero en sonido, maneja Melodyne o autotune y los afina. Con lo cual el cantante no tiene el training de tratar de afinar. Este es el motivo por el cual muchos cantantes de música contemporánea no pueden cantar bien en vivo. ¿Por qué? Porque en estudio ni siquiera practican. Yo cuando grabo mis reels, el otro día me preguntaron cuántas tomas hiciste. Este que subí haciendo un silbido de Bon Jovi, Bueno, no lo hice en una sola toma, lo hice en 3 tomas. ¿Por qué? Porque en la primera toma tomé mal aire y me quedé sin aire. Y en la segunda toma, el staccato que estoy haciendo no me gustó cómo salió. No salió del todo mal, pero no salió del todo bien. Entonces, ¿qué tiene de meritorio esto? Que lo practiqué. Y si yo sigo haciendo esto, después lo voy a meter en 2 tomas o en una toma. La ventaja de grabar y de practicar es justamente el poder mejorar, el usar el oído crítico y ver esto está mal, esto está bien, esto está muy arriba, muy abajo. Entonces cuando uno graba muchas veces, con el tiempo mejora. Fracasar en algo no es ser mediocre. Yo siempre cuento cuando me preguntan de algún concurso de canto que he ganado, que he perdido muchos más. Entonces en la vida o se gana o se aprende. Mediocres no es que les vaya mal y que no les salga algo. Mediocres no tener ganas ni de intentarlo y dar lo peor de uno mismo. Todos los que están en este video ahora tratando de adquirir un poquitito más de conocimiento, ya me están probando con eso que no son gente mediocre, son gente curiosa, son gente deseosa de conocimiento, son gente que quiere ser mejor de lo que era antes. Entonces, claramente no estoy acá con gente mediocre en este canal, ni voy a estar. Tempo, ¿qué sucede con el tempo? Vamos a decir que los pulsos son fuerte, débil, semifuerte y semidébil. 1, 2, 3, 4. ¿Pueden hacer conmigo? Digan 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. La música puede arrancar en el pulso 1, en el 2, en el 3 o en el 4. En este caso, esta secuencia melódica está arrancando en el 1. Traten de contar. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Pero ¿qué pasaría si la canción arrancara en el tiempo 2? ¿Cómo sería? 1, 1, 1. ¿Por qué? Escuchen. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ese es su ejercicio. Vamos a acentuar el tiempo 2. 1, 2, 3, 4. 2, 2, 2, 3, 4. 2. Van solitos.
Ahora acentuamos el 1. 1, 1, 1, 1, 1, 1. Ahora acentuamos el 1 y el 3. 1, 3, 1, 3, 1. Ahora el 1 y el 4. 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4 solitos. Yo les aconsejaría que revean esta parte, vuelvan con el clic un poquito para atrás y rehagan esto. Esto va a ir desarrollando su oído rítmico. Es el segundo pilar. No sé si alguna vez han escuchado gente que se pierde en el tempo. Si bien nosotros después para ser expresivos podemos jugar con estas reglas y romperlas, es muy distinto romper el tiempo para ser expresivo a perderse en el tiempo porque no saben dónde entrar. Jugar con el tiempo sería hacer algo como And now the end is near and so I face the final curtain. Eso es un retardo, my friend. Les paso la teoría rapidito, pueden anotarlo en un cuaderno. Cuando su melodía arranca en el tiempo 1, esto se llama principio tético. Lo van anotando. Cuando la melodía arranca en un pulso débil, esto se llama anacrúsico, ¿ok? No sé por qué hablo tanto de la boca. Y cuando, y existe uno más que se llama acéfalo, pero eso lo vamos a dejar para más adelante, porque si no me van a cerrar el video y se van a poner a ver esos videos de memes, de gatitos. Vamos con la secuencia melódica del principio y vamos a acentuarla primero en el tiempo 1 y luego en el tiempo 2. Ahora en el tiempo 2, 3, 4. Solitos. Se pone más aguda. Tiempo 1, tético. Siguen tético. El pilar de la tímbrica, esto es muy importante. Yo digo, hola mami, no se entiende nada, hola mami. Bueno, ¿ok? Eso estaría mal. Por otro lado, todo el tracto vocal es una caja acústica. Lo primero que les aconsejo es que intenten cantar en su rango vocal. No intenten ir a notas muy agudas si recién arrancan, ni muy graves, porque eso los va a llevar a hacer cosas accidentalmente mal, porque uno cuando canta y no sabe, sobre todo lo que hace no lo hace a propósito, lo hace de forma intuitiva. Entonces una manera de evitar generarnos vicios es, si recién arrancan a cantar, elijan canciones sencillas. No pueden arrancar con la canción de Titanic o no sé, elijan canciones sencillas. Es la manera de arrancar. Para esto yo aconsejaría canciones de cantantes que usan voces neutras. Yo voy a llamar voces neutras a todos aquellos cantantes que no exceden demasiado el rango vocal. Para ser preciso, que no cruzan su pasallo. ¿Qué es su pasallo? O pasaje. Nosotros cuando hablamos nos manejamos en un rango tonal. Hola, sí, ¿cómo estás? Bueno, estás. Eso es un La 2. Estoy midiendo mi rango hablado. Cuando yo intento cantar en notas que nunca hablo, esto se pone complicado, ¿ok? Y ahí es donde empezamos a necesitar todos los otros elementos que ya los verán y los tengo en mi curso: respiración costodiafragmática, apoyo, twang. Y aquellos cantantes que cantan en voces neutras son aquellos que pareciera que hablan un poquito. Por ejemplo, entre el no me olvides me dejé nuestros abriles olvidados
es casi la voz con la que hablo. Esto me queda fácil porque está en mi rango y en el tuyo también. No sé si está en tu rango. Si te queda incómodo, pruébalo acá. Aunque casi me confieso, yo también he sido un... Muy bien, busquen esos cantantes que recitan un poquito cuando cantan y vayan controlando su afinación con estos cantantes. Yo sé que algunas veces me equivoco, estoy relajado. Y el otro dato que les voy a dar para ir cuidando su tímbrica es que cuando vayan al grave, demasiado, si yo no quiero agarrar cuerpo en el grave que suene muy impostado, yo les aconsejaría que relajen la voz y suavicen. En criollo que abran las cuerdas un poco. Demasiado. ¿Qué sucede cuando le damos mucho volumen a los graves? Bueno, la voz adquiere demasiado cuerpo. ¿Qué tiene de malo esto? No, nada, es una cuestión de gustos. Hay muchos cantantes que de hecho su identidad vocal está consolidada a dar esta impostación un poco exagerada. Heridas que dura el amor, duro es el camino. Y sé que... No sé si la conocen a la canción Aprender a volar de Patricia Sosa. Bueno, ella canta con una impostación exagerada, pero eso no quiere decir que está mal, reitero. Si a ustedes les gusta ese camino, yo les cuento. Pueden ir para ahí. Y si no les gusta ese camino, relajen la voz cuando van a las notas graves. Van a decirme, yo sé que algunas veces me equivoco demasiado, pero necesito que lo hagan como si estuvieran hablando. La nota en la que van a arrancar es esta. Yo sé... ¿Cuenta de 4? 1, 2, 3. Yo sé que... Tomen aire. Y si les queda muy incómodo, vamos un poquito más arriba. Yo sé... 1, 2, 3, va. Y seguimos subiendo. ¿Por qué hago esto? Porque no sé en qué rango les queda cómodo, pero siguen probándolo. Yo sé... 2, 3, va. Probamos un poquitito más alto por si hay alguien que quiera hacerlo un poquito de arriba. Y si les queda muy agudo, yo sé, pueden hacerlo. Yo sé. Cuenta de 4. Yo sé. 1, 2, 3, va. Otra vueltita para los que cantan abajo. Yo sé. Entonces, si yo terminé de cantar una canción que terminaba muy arriba, lo que luego quiero hacer es descender, bajar la posición de mi laringe, relajar. Y es muy sencillo lo que hacemos, que es esto. Tienen la botellita, pueden soplar un ratito su botellita. Bueno, yo no lo quiero hacer porque la tengo con mucha agua. Cuidado con el tema de cuánta agua le ponen. Para este tipo de ejercicios una botellita chiquita está bien. Para los ejercicios de amplitud de rango, o sea, para ir ampliando el rango vocal, yo utilizo botellas de 2 litros, eso lo tengo en algún otro video. Vamos una vez más con la botellita. Mierda. Bueno, muy rápido, vamos con una M, sonido torácico. Aire, siguen, abajo si les queda incómodo. Sigan.
repetimos la secuencia, pero ahora miren. Vamos a ir con la N. Así vamos trabajando la resonancia un poquito. Relajada. No me hagan... no me suban tanto la laringe. Que sea un sonido gentil. Principio tético. Arrancamos en el pulso 1. Eso ya lo saben. 1, 2, 3... va. Respiren. Yo ahí en un momento dejé de hacer la melodía, entonces puede que alguno se haya perdido al no tener la guía de la melodía. Bueno, eso es un poquito la dependencia melódica que tiene el oído todavía. Eso es más terreno de audio perceptiva. Era el tip por si alguno se perdió cuando acá hice una secuencia rara en el piano. Quiere decir que no pudieron mantener la línea melódica si no tenían la compañía del piano. Eso es algo que hay que ir trabajando después, pero eso le corresponde más a la audio perceptiva. Bueno, este videito recuerden que no lo van a encontrar en mi canal de YouTube. Tienen que acceder solamente ante el link que está en el curso. Es la única manera de que accedan a esta ejercitación porque es exclusiva para la gente que tiene el curso, ¿ok? Bueno, les mando un abrazo grande y espero que les haya servido el video. Cualquier duda que tengan, por favor, me la mandan por Instagram, la pueden comentar en YouTube o, bueno, reiteren cuando tengan una duda que a veces puedo tardar en leerlos, pero eventualmente los voy a leer. Beso grande.